Muy bien, seguimos con esta continuidad del encuentro de los líderes del cronista comercial. Es hora de hablar de consumo, consumo masivo, retail, un sector particularmente afectado, tanto por la situación económica como por todo lo que produjo la pandemia, no solo dentro de lo que ocurre en las góndolas o de lo que pasó en las góndolas y en los locales, sino también en la propia operación de las empresas, que han debido continuar trabajando por tratarse de servicios esenciales. Y tenemos para participar a tres referentes, a los CEOs de tres compañías que son auténticos pesos pesados de este negocio. Ellos son Martín Ribichich, el gerente general de PepsiCo Alimentos Conosur, Giancarlo Aubry, el CEO de Nestlé para la Argentina, el Uruguay y el Paraguay, y Laura Barnator, gerenta general de Unilever Argentina y Uruguay, que además le tocó asumir su cargo en plena pandemia, justo en el medio del río caudaloso. Les damos la bienvenida a todos, muchísimas gracias por la participación. Gracias. Y bueno, Gracias por la invitación. tiro la primera pregunta, a ver quién recoge el guante de cómo ha sido la evolución, lo que percibieron del consumo en este 2020 tan complejo. ¿Empiezo yo? Por favor, Ahora las damas. Vamos. A ver, fue una gran montaña rusa con momentos muy diferentes durante todo el año. Habíamos empezado un año tranquilo de alguna manera en la evolución de consumo, veníamos de un año anterior muy golpeado y nos agarró la pandemia y la desesperación de todos en ir a abastecer sus alacenas. Entonces hubo un pico de demanda muy fuerte que un poco complicó la cadena de abastecimiento total porque con la cuarentena tuvimos que adaptarnos muy rápidamente a que las fábricas, siendo productos esenciales, pudieran operar y aparte que toda la cadena de abastecimiento que estaba estresada pudiera responder, ¿no? Pero lo interesante es que cuando uno mira hay que sacar un poco los promedios, porque en los promedios pareciera que todo lo que es consumo masivo creció mucho durante el segundo trimestre del año. Sin embargo, hay categorías que crecieron mucho, todo lo relacionado con alimentos, de cocina en las casas, con limpieza, con desinfección y con, por ejemplo, lavado de manos. Nosotros vendemos jabones para lavar las manos, pero también hubo otras categorías en nuestras mismas empresas muy afectadas al revés. Todo lo que tenía que ver con interacción social o con salida, como desodorantes, por ejemplo, sufrieron caídas de categorías muy complejas. O nosotros tenemos un negocio de abastecimiento a la gastronomía, de la alimentación para que los chefs puedan cocinar, que cayeron más del 70% del volumen. Entonces, para las compañías fue un desafío importante porque tuvimos que adaptar las fábricas y toda la cadena de abastecimiento a eso, y ahora empezamos a ver una estabilización con algunas retracciones, con una situación compleja de consumo que ya no es el segundo trimestre y que empieza a sufrir un poco más. Martín y Giancarlo, ustedes manejan cartera de productos que tienen mucho consumo social. ¿Cómo fue estar manejando esa situación en estos meses? Sí, a ver, si querés voy yo, Giancarlo. Un poco en línea con lo que decía Laura, ¿no? Nosotros habíamos tenido un buen comienzo de año, también muy ligado en nuestros productos desalados a la estacionalidad. Y bueno, cuando vino la pandemia, obviamente eso cambió radicalmente los hábitos de consumo y la manera en que nuestros consumidores en Argentina desempeñaban toda su vida, ¿no? Entonces, todos los productos muy ligados a la circulación, por ejemplo, los productos desalados, que mucho tienen que ver con el consumo en la calle, con el consumo de pequeñas tiendas y de kioscos, esas categorías sufrieron mucho en un comienzo de la pandemia. Por el otro lado, categorías ligadas a, como decía Laura, al hogar, categorías como cereales, desayuno y categorías ligadas a la gente cocinando, tomaron una relevancia y unos crecimientos en volumen súper relevantes. Entonces, la verdad es que sí fue un desafío grande desde, sobre todo, yo le diría desde el punto de vista de negocio del abastecimiento, como decía Laura, sí, pero también, de alguna manera, frente a una situación que ninguno de nosotros había sido preparado, ninguno de nosotros había tenido una experiencia ni siquiera remotamente similar, de alguna manera, de un día para el otro, tener que reinventar nuestro modelo de negocio, ¿no? Entonces, sentarnos con nuestro equipo, entendiendo desde la humildad de lo que no sabíamos, realmente pensar
redefinir prioridades y pensar cómo avanzamos y cómo rápidamente nos adaptamos al contexto. Y sobre todo pensando, nosotros lo que sí hicimos muy claramente fue definir 3 prioridades claras, y la número 1 pusimos por encima de todo a la gente. Entonces definir protocolos, definir no solamente cómo íbamos a cuidar a nuestra gente que estaba en cada uno de los puntos de venta, cada uno de nuestros vendedores o cada uno de nuestros empleados que estaban en nuestras plantas, que también tenían como categoría esencial que tenían que hacer digamos, que nuestras plantas siguiesen funcionando. También el desafío de cómo hacer para que nuestros empleados desde sus casas también siguiesen trabajando con normalidad. Eso creo que fue uno de los grandísimos desafíos que tuvimos, además, digamos, desde la parte del consumo, ¿no? Giancarlo, y en el caso de ustedes... Sí. obligó en nuestro caso no es muy diferente al caso de... Yo creo que en nuestro caso no es muy diferente al caso de Unilever o de Pepsi. Yo creo que la primera cosa que todos hicimos es justamente proteger a nuestros empleados, que sean los empleados de la oficina o los empleados de la fábrica. Después, asegurar la continuación de la producción, de la venta, de la distribución, pero también de la cobranza. Vivimos también de cobranza para poder pagar los sueldos. Y, como se dice, asegurar la producción de los productos que estaban, como se dice, con una demanda mucho más fuerte que otros. Y es lo mismo para Nestlé. Todo el consumo out of home se cayó, digamos, fuertemente durante los primeros meses, y estamos empezando a notar una pequeña recuperación en esos últimos meses, de acuerdo a la reapertura de restaurantes, de bares, de kiosco o del consumo on the go, y esperemos que, digamos, este consumo vuelva a aumentar esos próximos meses del verano, de gente en la calle. Pero si no, lo mismo, el consumo en casa, de preparación casera. Vimos algunos productos, como se dice, antiguos, como por ejemplo leche condensada, que tuvo un crecimiento increíble, donde la gente volvió a preparar recetas que no había preparado en los últimos 20 años, que sean jóvenes o personas que de una cierta edad. Yo creo que el canal que más nos sorprendió es el canal de e-commerce, que realmente tuvo una explosión. O sea, creo que todos nosotros no estábamos preparados para esta explosión y tuvimos que adaptarnos rápidamente con los medios que existían, haciendo alianza con la última milla, como se dice, para asegurar, digamos, que nuestros consumidores puedan recibir sus productos en casa. Y creo que eso, a mí lo que me parece muy interesante durante esa pandemia es que conseguimos hacer muchas cosas que estábamos planificando para los próximos 2-3 años y lo hicimos en 30 días. Y eso creo demuestra también el talento de nuestros empleados, de la gente, de la gana de hacer cosas diferentes para mejorar el día a día. Y eso fue una experiencia, y es todavía una experiencia bastante extraordinaria. Hablabas de acelerar proyectos. ¿También obligó a redefinición de portfolios de producto, a nuevas pautas de consumo, que además golpeadas no solo por el tema sanitario, sino también por el tema económico? Sí, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, solo para dar un ejemplo en línea con lo que decía Giancarlo, nosotros en 2 meses lanzamos al mercado alcohol en gel en 3 formatos, ¿no? En aerosol, en splash y en gelificado, alcohol en gel en sí mismo. Y fue muy interesante porque los procesos de innovación en general en nuestras compañías multinacionales son largos, las aprobaciones son largas, las aprobaciones de los capital de trabajo para comprar, y sin embargo buscamos una máquina disponible en el país, porque también no nos olvidemos que estaba todo el problema de abastecimiento entre las fronteras. Buscamos una pyme que instaló la máquina y en 2 meses pudimos salir al mercado con un producto que ahora nos sobra, pero que en ese momento, acuérdense que nos moríamos por conseguir alcohol en gel, hasta que había de precios de cualquier... Y pudimos exportar también, ¿no? Que también estaba bueno, pero sí, lo mismo dije, lanzamos, por ejemplo, cambiamos líneas de shampoo a producir jabón para lavar las manos líquido en botellas de shampoo, porque se necesitaban tamaños grandes y porque no teníamos máquinas para poder hacer más producción de los tamaños existentes. Creo que nos facilitó a todas nuestras compañías a tomar decisiones muchísimo más rápido que a veces nos cuesta tomar. Martín, recién mencionaban que bueno, uno de los temas más complejos fue la gestión financiera, porque si bien hubo algún canal que tuvo pico de demanda y al cual hubo que atender, ustedes como compañía abastecen a distintos canales que prácticamente no tuvieron actividad y facturación cero.
¿Cómo manejaron esa situación y qué tan recompuesta está en este momento? Mira, en el caso nuestro, nosotros abastecemos, bueno, mi negocio tiene que ver con alimentos. La realidad es que más allá de que algunos canales se afectaron parcialmente, afortunadamente todos los canales sí siguieron funcionando de alguna manera u otra. Los meses más difíciles realmente fueron los meses de abril a junio. Afortunadamente hoy, creo que también lo mencionaba Giancarlo, hoy ya estamos viendo números de consumo bastante más repuestos. La verdad que números de volúmenes, sobre todo de la categoría más importante nuestra, que tiene que ver con snacks salados, mucho más parecidos a enero, febrero. Y sí, hoy el foco está mucho más puesto nuevamente en ese consumidor, y un poco como decían también Laura y Giancarlo, en entender claramente cómo cambiaron sus hábitos de consumo, cuáles son sus nuevas necesidades y realmente qué está buscando. Y hoy lo que estamos viendo muy fuerte en esa agenda del consumidor es la búsqueda de valor, ¿no? Y valor no solamente desde el punto de vista de precio, sino el valor como ecuación total. Laura hablaba de tamaños grandes, hablaba de distintas ocasiones de consumo, es entender qué está buscando. Y una de las cosas, vos hablabas de reinventar portafolio o de priorizar portafolio. Nosotros por cuestiones de capacidad tuvimos que tomar muchas decisiones de priorización de portafolio para elegir qué necesitamos producir por sobre otras cosas, pero también, por ejemplo, hubo una redefinición completa de todo el plan de marketing del año. Nosotros teníamos campañas y teníamos iniciativas planificadas para otra situación, para otro contexto, y salimos a redefinir esas campañas. De hecho, hoy estamos con una promoción, bueno, acaba de terminar una promoción 100% focalizada en valor, que surgió tal cual como decía Giancarlo, e-commerce. En 30 días teníamos una campaña que normalmente nos lleva mucho más tiempo en desarrollar. En 30 días ya teníamos la campaña lista y preparada para ser ejecutada por la necesidad que nos daba el contexto y también por lo que nos estaba pidiendo ese consumidor. Entonces creo que la palabra agilidad creo que es transversal a todo lo que hemos hecho como negocio, y sí creo que nos empujó, pero también nos demostró la capacidad que tenemos y nos ayudó a crecer como negocio, ¿no? Nos fortaleció, creo que en este contexto, muchísimo, ¿no? Giancarlo, recién hablaba Martín de cambios en el consumidor, que de tu lugar, de lo que es Nestlé y el portfolio de productos de Nestlé, ¿qué percibiste? ¿Cuáles son esas nuevas demandas? Bueno, no sé si son demandas, pero son, yo creo que por estar en casa, y eso es una tendencia que se pudo notar en el mundo entero, es que la gente, bueno, por necesidad, ganas, empezó a volver a cocinar, a preparar, como se dice, cosas sanas en casa y a utilizar, digamos, productos que quizás antes no utilizaba por ir al restaurante para comer, digamos, en un restaurante rápido, y volvió, digamos, un pedido muy fuerte, por ejemplo, de recetas. Y vimos, por ejemplo, que la gente buscaba lugares donde encontrar recetas diferentes con productos diferentes, y creo que las compañías que han sido capaces de hacer relacionar una receta con su producto pudo, como se dice, aprovechar bastante de esta ganas de cocinar y de preparar postre o preparar platos salados o platos vegetarianos o platos lo que quieran ustedes, y realmente eso tuvo un empuje muy fuerte, una demanda muy fuerte en todos esos productos hogareños de cocina, y todos esos productos tuvieron un crecimiento fuerte, no solamente nosotros, pero también de la competencia. También eso a nivel, digamos, de preparación de bebidas, que sea de café, Nestlé es un gran vendedor de café, y eso también vimos que la demanda de café aumentó de manera bastante fuerte, simplemente porque era invierno, porque era un momento también el café es para sentirse mejor en casa, es un momento también de compartir momentos, y eso también pudimos ver que la demanda aumentó. Pero yo creo que lo más significativo realmente es las ganas que tuvieron los hogares, y no solamente la mamá, sino el papá, los hijos, de cocinar algo, de colocar la mano en las ollas y preparar algo. Y eso creo que es algo que se vio en el mundo entero, no es solamente en Argentina. Mencionaba Giancarlo el café. El café es un producto comoditizado de precio internacional. Vivimos en la Argentina y además hubo que atravesar la pandemia en un escenario complicado, en el que ustedes tuvieron que moverse en un sinuoso camino entre caída de actividad y demanda, crecimiento de costos, inflación por el otro. ¿Cómo fue atravesar ese desfiladero? ¿Cómo es hoy día? Creo que fue
para la pequeña historia, la pandemia nos tocó justo en el momento de un lanzamiento muy, muy importante. No voy a decir la marca, pero un tostado y molido muy, muy importante, y tuvimos que hacer este lanzamiento porque todo estaba listo en plena pandemia. Y realmente fue muy bien recibido de parte de los consumidores, y la gana de probar este nuevo producto fue bastante importante. Ahora, por el resto, nosotros somos una compañía de más de 90 años en Argentina, tal como Unilever, y como se dice, estamos también, digamos, con una red de abastecimiento de café, de todos los tipos de café que tenemos, que sea el Nescafé, que sea Nespresso, que sea el tostado molido, que están muy bien, como se dice, preparados. Ahora, por suerte tuvimos un abastecimiento de materia prima que fluyó, o sea, no podemos decir que tuvimos problemas de materia primas, algunos problemas de productos terminados, como todos hemos sufrido durante esos meses por las razones políticas y económicas del argentino que está atravesando, pero hasta ahora hemos podido, como se dice, ofrecer y abastecer a nuestros consumidores y a nuestros clientes de manera totalmente normal, muy justo, tenemos los stocks muy, muy bajos, pero hemos conseguido, digamos, a través de un trabajo muy, como se dice, muy complejo y con muchas, como se dice, conexiones con todas las partes, poder, digamos, abastecer el mercado argentino de café, que en definitiva no produce café, de todo tipo de café, de todos los tipos de café que teníamos, de manera, como se dice, exitosa. Y la pregunta también la hago extensiva a Martín y a Laura: ¿cómo se hace pricing en un contexto como este? Que además, con todo lo que son productos en consumo masivo, mantienen una observación particular con programas oficiales, precios cuidados, precios máximos y demás. Bueno, a mí me parece, solo antes de completar, para completar también en línea absolutamente con Giancarlo, en el caso nuestro, nosotros tenemos el 90% de los productos que vendemos en Argentina se producen en Argentina, ¿no? Tenemos 6 plantas, lo que sí, claramente, como pasa con el café, mucha de la materia prima no está en Argentina, entonces hay que importarla, y en general eso con algunas restricciones, pero fluyó. Pero me parece súper importante, también lo que despejó fuerte esta pandemia es la importancia de mirar la cadena de valor toda entera, porque nosotros no trabajamos solos y trabajamos con muchos proveedores, y en el caso nuestro, pero en mis colegas debe ser parecido, en el caso de Unilever trabajamos con 2.000 pymes más o menos, y no alcanza muchas veces en el manejo de estas crisis focalizarnos solo en nosotros, sino focalizar en cómo ayudamos a toda la cadena de valor para que no haya disrupciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos hablabas del financiamiento que Martín habló, y no es solo con nuestros clientes, nosotros tuvimos que salir a hacer financiamiento con nuestras pymes para que puedan seguir operando. Trabajamos mucho en ayudar en las eficiencias operativas en estos momentos que son críticas. Entonces, volviendo un poco al tema de pricing, es difícil, entendimos todos que en la pandemia teníamos que hacer un esfuerzo, la verdad que los costos aumentaron porque todo lo que un poco contaban tanto Martín como Giancarlo, tuvimos que poner mucho en protocolos, en costos adicionales, en reemplazo de gente que no podía trabajar, y eso realmente está poniendo todavía los márgenes en una situación un poco complicada. Creemos que parte del diálogo que venimos teniendo con el gobierno, las distintas empresas, hay un plan que tiene que ver con precios máximos, que tuvo su rol en su momento y que hay que empezar a ir descongelando como para que se pueda operar. Sí creemos fuertemente que precios cuidados, y apoyamos mucho precios cuidados, puede ser una muy buena herramienta, pero claramente entendimos que este año es un año particular, que debiéramos entender cómo vamos a poder operar el año próximo. Uh-huh. Yo creo que ahí Laura tocó un punto muy importante, que sí, efectivamente, o sea, precio máximo es en este momento una complicación para el año próximo. Creemos totalmente en el precio cuidado, estamos a favor del precio cuidado, pero el año próximo puede ser muy complicado si se mantiene este tema de precio máximo. Uh-huh. Y eso en toda la industria. De alguna manera... Sí, Martín. No, iba a decir, para complementar lo que dijeron Laura y Giancarlo, creo que
sí entendemos la coyuntura de corto plazo y somos súper comprensivos. Creo que ahora es el momento de movernos una agenda más de mediano y largo plazo, mucho más focalizada en el crecimiento sustentable y de cómo vamos a hacer como para construir no solamente el negocio de cada uno de nosotros, sino la reactivación económica de todo el país, ¿no? Y el rol que nosotros jugamos en ello, ¿no? Entonces sí creo que ahí el foco de las agendas tiene tanto la nuestra como de todos los jugadores puestas ahí. Bien, lo que iba a decir, y que de alguna manera Giancarlo se había anticipado la pregunta planteando el tema de precios máximos, es qué desafíos quedan a futuro, tanto en lo inmediato como para ir resolviendo a lo largo del año para 2021. Bueno, creo que los desafíos del abastecimiento siguen, si bien, como Laura y yo lo dijimos, estamos, como se dice, trabajando en un diálogo con el gobierno para asegurar este abastecimiento automático y no automático por las CIMIS. Es un diálogo permanente y a veces llegamos un poco a un límite de tener la materia prima para poder producir. Entonces tenemos que trabajar, como se dice, con un poco margen de stock para complicar la cosa. Después tenemos todo el tema de los costos. Creo que este año hemos podido enfrentar todas nuestras, ¿cómo se dice?, obligaciones de pago a nuestros proveedores, a nuestras pymes, a nuestros como si proveedores también externos a la Argentina, y cobrar también, digamos, a nuestros clientes. Pero cada día estamos llegando a un límite, más un límite, y creo que hemos conseguido hasta ahora hacer milagros, y no sé hasta cuándo podemos mantener esta situación. Entonces estamos todos preocupados porque nos hablamos entre nosotros, somos todos preocupados para el futuro, y es por eso que estamos diciendo precio cuidado, estamos de acuerdo, pero por favor ayúdennos con los precios máximos porque la situación se pone realmente cada día más complicada. Si no, la demanda existe, los negocios están funcionando, estamos vendiendo, estamos cobrando, pero cada día es más complicado, digamos, con el tema de los márgenes. Entonces, lo que es lo más importante ahora se llama cash flow. Y si no conseguimos este cash flow, las compañías van a comenzar a tener problemas para poder pagar sus proveedores y tantas otras cosas. Todavía están... Sí, creo que también sí, apoyando, perdón, sí. apoyando un poco lo de Juan Carlos, por un lado es eso, como del corto, también nuestro rol como empresas de consumo masivo es entender y estar muy cerca del consumidor para entender estos cambios de hábito y cómo adaptamos nuestros portafolios y nuestras innovaciones, ¿no? Porque claramente hay determinados cambios de hábito que vinieron para quedarse, por ejemplo, en el rubro donde nosotros estamos, Unilever es limpieza, perfumería y alimentos, pero claramente el rol de la desinfección, el lavado de la ropa, como dijo Giancarlo, la cocina está más saludable también en las casas. Entonces, creo que hay también un rol nuestro de la cercanía y de entender esas variables de consumidor fuerte que implican también inversiones en nuestras plantas y en nuestras áreas de investigación y desarrollo. Por supuesto, como compañías de tantos años siempre las hacemos. Y también algo que me parece que en esta agenda público y privada puede ser una oportunidad, que cómo hacemos que Argentina pueda seguir siendo, como es en nuestras compañías, un polo exportador, ¿no? Creo que esa es la buena agenda que podemos, porque tenemos las capacidades de nuestras plantas, los talentos de nuestra gente, y la verdad que hablamos mucho de poder tener las herramientas para seguir exportando, y para eso necesitamos tener determinadas reglas establecidas en un tiempo para que también desde nuestras casas matriz puedan hacer las inversiones en este país. ¿Y la situación para exportar es competitiva en la industria alimenticia o en los productos de consumo masivo? Bueno, nosotros somos sí, algunas no. Nosotros somos grandes exportadores de leche en polvo. La verdad que este año la situación del mercado mundial nos permitió tener una grandes exportaciones, un récord de exportaciones. Realmente tenemos un superávit este año entre importaciones y importaciones. Estamos sumamente contentos con esto. Y yo creo que Argentina tiene mucha posibilidad de exportar.
pero se necesita también, como se dice, más tratados bilaterales, multilaterales con otros países, con un montón de categorías de productos, no solamente alimenticio, de limpieza, para justamente hacer de Argentina un polo de exportaciones. Si no, nos vamos a restringir a pocos productos. O sea, yo creo que eso es a largo plazo algo que entre el gobierno y la parte empresarial deberíamos trabajar más juntos para abrir más mercados. Porque hay posibilidad de exportar en Argentina. O sea, la leche argentina, por ejemplo, es sumamente competitiva en el mundo. Martín, cuando, si no recuerdo mal, corregime si estoy equivocado, cuando inauguraron la planta de Mar del Plata, la exportación iba a ser uno de los principales drivers o uno de los fundamentos de la inversión. ¿Sigue estando en pie eso o es más difícil? Sí. No, a ver, y un poco creo que en línea con lo que decía Giancarlo, nosotros hoy tenemos un volumen súper interesante de exportación, tanto a Chile, Uruguay y Paraguay. Y la verdad que digamos, estamos muy contentos con ese nivel de exportación y en base a lo que decía recién, la planta nuestra Mar del Plata creció casi 10 veces en los últimos 10 años en función de parte de ese crecimiento conjunto con el crecimiento nacional, pero sí al punto de Giancarlo creo que la oportunidad es gigantesca. En el caso nuestro como empresa agroindustrial, claramente hay mucho todavía por explotar de ese potencial en muchos otros mercados. Sí, por ejemplo, nosotros en nuestra cadena completa de valor con nuestros socios agricultores tenemos también un rol importante en exportación de semillas de papa y de papa a otros mercados como Brasil, como Vietnam, pero es solo el comienzo. Realmente en todo lo que tiene que ver el agro y la agroindustria, Argentina tiene un potencial gigantesco que todavía no estamos explotando, ¿no? Y ahí creo que tiene que ver, como hablamos hace un ratito, ¿no? Del foco que tenemos que poner hacia el año que viene, tiene que ver en esa expansión económica y dónde están esas oportunidades, ¿no? Hago la última ya para cerrar el panel y sabiendo que es momento en el que los presupuestos, si no están cerrados, están ahí. ¿Qué nivel de inflación están previendo para el año que viene y qué nivel de consumo, si va a haber una amortiguación en la caída o, Dios quiera, algún tipo de recuperación? Silencio. Sonrisas y silencio. Difícil de contestar. Pregunta fácil. ¿Con qué número están trabajando en el presupuesto de inflación? A ver, yo voy por consumo un poco. Les dejo la palabra de la inflación. A ver, creo que venimos de 2 años con un consumo, de nuevo, me parece que no se puede hablar de promedios, porque los promedios es donde se complica más con este año. Un 2019 muy complejo en consumo, un 2020 con variaciones de menos 15 a más 15, depende de la categoría, pero con un promedio negativo o apenas depende en el total. Creo que el año que viene el consumo masivo va a retornar con un poco más de consumo, en la medida que también la gente, ojalá, ¿no? También todo depende del contexto, la vacuna, si viene una segunda ola o no, ¿no? Ya aprendimos que hacer pronósticos, no solo en este país es difícil, en el mundo es difícil últimamente, pero estamos trabajando con un poco de recuperación de consumo, especialmente con las categorías que fueron más afectadas, pero todavía muy lejos de los niveles de consumo que veníamos teniendo. Es casi un cálculo matemático cuando vos comparás con 2 años de consumos negativos, ¿no? Entonces, somos optimistas, creo que ahí depende la habilidad de cada una de las empresas, como venía diciendo, de entender mucho mejor el consumidor y los hábitos y tener las innovaciones adecuadas, tanto en las marcas como en los formatos, para poder también hacer que el consumo crezca, no solo un tema competitivo, sino lo que nosotros llamamos desarrollo de mercado, para que la gente vuelva a consumir los productos. Y les dejo la respuesta a los señores. ¿Con qué presupuesto de inflación están trabajando? Si yo puedo decir algo, o sea, somos optimistas también para el año próximo. Hace 90 años que Nestlé está en la Argentina. Nestlé pasó por todas las crisis que existieron en estos últimos 90 años, crisis como oportunidades. Creo mucho en las oportunidades, creo mucho en la gente. Y no hay razones para que el año próximo no podamos, como se dice, tener un año
positivo, depende de todos nosotros, hagamos todos un esfuerzo y creo que haciendo ese esfuerzo podemos tener un año sumamente positivo en el cual se va a compensar ciertos canales con otros, ciertos productos con otros, porque vamos a tener una vacuna, vamos a tener quizás una segunda ola, quizás una tercera, pero creo que el año puede ser positivo, depende únicamente de nosotros. Uh-huh. Martín, para cerrarte, que te quedó pendiente lo de la inflación, caballerosamente te la fueron cediendo. Me la cedieron, ¿no? Sí. No, a ver, yo como para complementar un poco lo que decían los chicos, yo creo que el año que viene va a ser un año, digamos, que tiene grandes oportunidades para ir a buscar ese crecimiento. Nuestra agenda, pensando en el año que viene, va a tener toda esa inversión atrás de eso y, como decía Laura, entender nuestro consumidor, buscar esas oportunidades de consumo incremental. En Argentina, sobre todo en nuestra categoría de salados, tiene un per cápita muy bajo y ahí hay una oportunidad grande por llenar. La realidad, y no voy a esquivar la pregunta de la inflación, sí, la realidad es que vos lo conocés mejor que nosotros, en la Argentina de hoy, obviamente números o la macroeconomía, o acertarla a la macroeconomía o estimar la macroeconomía es una ciencia bien difícil. Nosotros estamos hoy en el medio creo que todos los tres estamos en medio de la confección y la construcción de los planes. La realidad es que nosotros tomamos como referencia lo que muchas consultoras están ofreciendo como números, y a este punto la realidad es como una referencia, muchos bancos y consultoras están poniendo, oscilan números de inflación que ellos están estimando que oscilan entre 45 y 50, pero eso es a priori lo que ellos están viendo hoy. De ahí a que eso pase y con qué curva y cómo, la realidad que creo que ninguno de nosotros tres lo tenemos claro, y obviamente a este punto es simplemente eso, ¿no? Una construcción de plan y estimaciones que iremos adaptando a medida que vayan pasando los meses, ¿no? Como decía nuestro querido Mostaza Merlo, esto es paso a paso, ¿no?